Queridos oyentes de la trinchera liberal, muy, pero muy buenas noches. Hoy vamos a abordar uno de los temas más delicados que puede enfrentar una república, que es la creación que pretende el gobierno de un Ministerio de Justicia. Acá no estamos hablando de una oficina más, no estamos hablando de un simple ajuste administrativo, estamos hablando del corazón del sistema republicano. Estamos hablando del equilibrio entre el poder político y la libertad del ciudadano. Y cuando se toca el equilibrio de poderes, no se está tocando un detalle técnico, se está tocando la garantía esencial de nuestras libertades. Porque cuando el poder no encuentra límites, la libertad empieza a encontrarlos. Lo cierto es que la república no se construye sobre la confianza ciega en los gobernantes, se construye sobre la desconfianza racional. La tradición liberal clásica nunca sostuvo que el gobernante sea virtuoso por naturaleza, que procure el bien común y que sepa lo que es el interés general, sino todo lo contrario. Lo que sostiene es que el poder tiende siempre a expandirse, y si no encuentra límites, se transforma en abuso, se corrompe, porque la naturaleza del poder es crecer. El barón de Montesquieu expresó con claridad: todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él, va hasta que encuentra límites. Entonces, la solución de este tema es institucional: dividir el poder, fragmentarlo, hacer que el poder controle al poder. James Madison explicó en El Federalista que si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos gobierno, y si los ángeles gobernaran a los hombres no necesitaríamos controles sobre el gobierno. Pero como los hombres no son ángeles, necesitamos controles. Y el control fundamental es la separación de poderes, que debe funcionar bien, porque de lo contrario es una mera excusa. Nuestras democracias nos venden la separación de poderes, pero en la realidad eso no se concreta. Pero de todas maneras, desde el punto de vista institucional, tenemos que defenderla y no seguir erosionándola y debilitándola. Precisamos un legislativo que legisla, un ejecutivo que se dedique únicamente a administrar y no a asumir cada vez más poder, y un judicial, un poder judicial que juzgue y castigue. Cuando esas fronteras se diluyen, la república claramente se debilita. Un ministerio no es un órgano neutral, es una estructura política dependiente del poder ejecutivo. Es decir, que tiene una jerarquía partidaria. Es la incidencia de los políticos en la justicia, porque este ministerio tiene una conducción política y tiene incidencia un presupuesto, incidencia presupuestal. Y hoy en Uruguay ya existen la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Así que crear más burocracia y otros ministerios cuando ya tenemos estas instituciones es absolutamente innecesario, además de peligroso. La pregunta central es: ¿existe un vacío institucional real que justifique un Ministerio de Justicia? ¿O es solo agrandar el Estado, más burocracia, más militancia y clientelismo partidario? ¿Estamos acaso ante una expansión innecesaria del Ejecutivo, muy peligrosa? Porque cuando el Ejecutivo gana capacidad de influencia sobre el sistema judicial, aunque sea indirectamente, el equilibrio de esta separación de poderes se altera por completo. Nuestra Constitución consagra la separación de poderes. El Poder Judicial debe ser y es independiente, debería serlo. Este frágil y debilitado Poder Judicial, ¿verdad? Los jueces no deberían recibir órdenes del Ejecutivo. Esto es una garantía del ciudadano. Donde lo político se ponga por encima de lo jurídico, que eso es crear este Ministerio de Justicia, lo que decía Mujica, los jueces van a ser presionados. Los jueces van a tener filiación partidaria. Y ahí ya no existe el Estado de Derecho. Cuando un ciudadano enfrenta al Estado en un juicio, necesita saber que el árbitro no depende del mismo poder al que está demandando. Crear un Ministerio de Justicia no modifica formalmente los artículos constitucionales, pero introduce una capa política en la coordinación del sistema judicial. Y en materia institucional, la forma es fondo. La independencia no es solo normativa, es estructural y cultural. Fíjense ustedes que en Uruguay, hoy, la Fiscalía General, los fiscales ya dependen del Poder Ejecutivo, con su máximo jerarca, que es el presidente de la República. Esto ya es sumamente discutible. Esto es, como decía Salle, un golpe de Estado técnico, porque garantiza la impunidad del Poder Ejecutivo, de los políticos.
¿Qué fiscal va a perseguir a los funcionarios públicos de jerarquía si son en definitiva su jefe? Y si a esto se suma un Ministerio de Justicia, la concentración en el vértice político aumenta. Imagínense ustedes, ya están los fiscales bajo la órbita del Poder Ejecutivo y ahora ponemos también a los jueces. Es decir, los jueces ya quedarán sesgados, ya perderán, habrá sospecha de su imparcialidad, de su independencia, y ahí la República se rompe por completo. Si la ciudadanía sospecha politización en la justicia, la confianza colapsa. Y acá tenemos, francamente, experiencias históricas no muy buenas de esto. La historia es clara y contundente. En la Unión Soviética, bajo Joseph Stalin, la justicia fue instrumento del Partido Comunista. Los juicios de Moscú fueron procesos políticos disfrazados de legalidad. La ley dejó de ser límite y pasó a ser herramienta de purga. De hecho, permitieron los gulags. Y la justicia no dijo nada, que eran los campos de concentración rusos. En Cuba, el sistema judicial responde al poder revolucionario castrista. No existe independencia real. Cualquier disidencia se judicializa y existen, por supuesto, presos políticos. En Venezuela, la de Hugo Chávez y luego la de Nicolás Maduro, hoy preso, el Tribunal Supremo fue reformado para alinearlo con el Ejecutivo. Primero hicieron una ampliación técnica, después fue blindaje político y luego fue impunidad total, estructural. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega utilizó el sistema judicial como herramienta para neutralizar opositores. La represión se volvió sentencia. Y entonces estamos en un patrón repetido que el Uruguay quiere emular. Ningún proceso autoritario comienza declarando que abolirá la separación de poderes, lógico. Te lo van a vender como que es bueno, como es que es positivo para la democracia. Mentira, te están engañando, no les creas. Empiezan a decirte que se trata meramente de reformas administrativas, que es una reorganización técnica. Te hablan de discursos de eficiencia, de promesas de coordinación. ¿Y cuándo fue eficiente el Estado en algo? ¿Cuándo tenemos buena coordinación? ¿Cuándo el poder dejó de avanzar? Por favor, ya estamos grandes para creernos estos engaños. Y cuando imponen un Ministerio de Justicia, revertirlo después como toda cosa que pone el Estado y la prueba es sumamente difícil. El liberalismo, una de sus consignas más claras es el límite al poder, la libertad como límite al poder. Y para limitar el poder, el Estado nunca puede expandirse. Tiene que mantenerse en sus roles esenciales: prevención de los delitos, orden, seguridad, para que la gente pueda vivir tranquila y en paz. Luego, la gente y las personas ya desarrollarán su vida, pero lo que necesitan es que se le cuide, garantice y proteja sus derechos básicos naturales: vida y libertad y propiedad. Nada más. En ese sentido, uno de los más grandes liberales de la historia fue John Locke, que sostuvo que el gobierno existe para proteger precisamente lo que decía los derechos naturales, que son los que referí. Y cuando el gobierno invade esos derechos o concentra poder sin límites, como es crear el Ministerio de Justicia, pierde legitimidad moral. Avanza hacia los derechos naturales de la gente, los ataca, los violenta. Friedrich Hayek, otro gran liberal, siempre advirtió que la expansión progresiva del Estado conduce, aún con buenas intenciones, a una pérdida dramática de la libertad. Es un camino de servidumbre gradual. Precisamente Hayek tiene un libro que se llama Camino de servidumbre, Camino hacia la esclavitud, que proponen estas democracias. El gran francés Frédéric Bastiat, no podemos dejar de mencionarlo cuando hablamos de esto, ¿no? Lo mismo que Lord Acton. Lord Acton decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y Bastiat explicó que el Estado es la ficción por el cual todos intentan vivir a expensas de todos. Y nosotros queremos seguir expandiendo eso. Queremos seguir expandiendo el manoteo de los uruguayos entre todos. ¿Por qué? Porque esto implica mucho más burocracia, mucho más gasto público. El Estado va a seguir metiéndote la mano en los bolsillos cada vez más para pagarle a otros uruguayos esta inmensa estructura estatal que avanza con el Ministerio de Justicia. Cada nueva estructura estatal es financiada coercitivamente por todos. Nada es gratis, decía Bastiat. Y entonces es claro el impacto, un impacto económico real. Es decir, el Ministerio de Justicia implica mucha guita, implica ministros, subsecretarios, direcciones, oficinas, asesores, infraestructura, un presupuesto permanente. ¿Y de dónde va a salir esa guita? En el ya castigado bolsillo del contribuyente. Vos vas a ser más pobre, vos no vas a poder cubrir tus propias necesidades porque esa plata va a ir destinada a un ministerio innecesario y peligroso
peligroso que atenta contra tu libertad. Es decir, tú estás financiando tu propia esclavitud. Y en eso se han transformado las democracias actuales, en el financiamiento de nuestras propias servidumbres. Es decir, son millones de dólares anuales lo que va a salir este ministerio. Y no para bien. Estamos subvencionando con nuestro esfuerzo y nuestro sudor nuestra propia pérdida de libertad y de propiedad. Y eso es lo más absurdo y la paradoja de estas democracias socialistas, que empobrecen al individuo que paga por cosas que le hacen mal. Cada peso sale del contribuyente. Cada peso es tiempo de vida de alguien que se destina a algo ineficiente. No es dinero abstracto, es trabajo, es vida, es esfuerzo que se va del ciudadano destinado a una estructura burocrática. Porque el Estado no crea riqueza, el Estado solamente gasta y lo que hace es hacer más pobre a la gente. Hoy el gobierno lo único que hace es dedicarse a redistribuir. Hoy gobernar es sinónimo de redistribuir lo ajeno. ¿Y qué se creen ustedes que es redistribuir lo ajeno? Es redistribuir tu vida, tu sudor. Y eso es el Ministerio de Justicia. Eso es más burocracia. Y cuando redistribuye hacia estructuras innecesarias, improductivas, que además son peligrosas, como dije, se reduce todo progreso, todo crecimiento, todo desarrollo. Es cierto que hay muchos países que tienen Ministerio de Justicia, pero los sistemas institucionales no son idénticos. No podemos compararlos. Nosotros debemos comparar con realidades parecidas, que son los países socialistas comunistas, porque eso es lo que existe en Uruguay. No podemos compararlo con Suiza, Dinamarca, Luxemburgo. No podemos compararnos con esos países, porque tienen otra educación, otra cultura. Una cultura que no imagina a políticos metiéndose y presionando a jueces, porque saben el costo que podría tener eso. Pero en el Uruguay no existe costos, nadie rinde cuentas, el político no tiene impunidad absoluta, no tiene costos. Entonces, en estos países socialistas, crear un Ministerio de Justicia implica un abuso a futuro, implica un gran peligro para la justicia y llama la atención que nadie diga nada. Llama poderosamente la atención que grupos de la sociedad civil, que cuando el Estado no nos defienden tienen que salir a pelear por esto, a pelear por la independencia de la justicia, no lo hagan. Porque ¿dónde está el sindicato de los funcionarios judiciales? ¿Qué está diciendo? Solo se dedican a reclamar plata, nada más, aumentos de sueldo. Pero cuando le atacan lo básico, la estructura del Poder Judicial, nada dicen. ¿Dónde están los jueces que van a quedar expuestos? Se van a debilitar, van a quedar frágiles frente al poder político. ¿Dónde están los actuarios? ¿Dónde está el colegio de abogados peleando y oponiéndose a este disparate? ¿Dónde están las asociaciones departamentales de abogados en cada uno de los departamentos saliendo a declarar oficialmente que se oponen a esto? ¿Pero qué tan anestesiados están? ¿Están durmiendo la siesta? No hacen nada. ¿Dónde está la asociación de escribanos? ¿Dónde están las cámaras empresariales para no permitir los atropellos que vendrán en una justicia que se convierte en pseudo comunista? ¿Cómo creen que va a afectar a los empresarios? En donde lo miran como su enemigo. ¿Dónde están todas esas agrupaciones? Que es la sociedad civil viva, que tiene que proteger al ciudadano. Un ciudadano solo no puede contra el sistema. Se tienen que aliar, fortalecerse frente a un Estado que avanza cada vez más. Pero claro, el Estado quiere destruir todas estas asociaciones civiles y ha logrado destruirlas y anestesiarlas. Hoy no pelean por nada, porque es increíble que frente a esto no levanten la voz por la gente de a pie. Es una verdadera vergüenza. Alex de Tocqueville, el gran escritor francés, describió un despotismo moderno que no golpea violentamente, sino que administra cada aspecto de la vida. Es un poder silencioso, gradual, que tutela, que regula, que centraliza. Cada nueva estructura fortalece esa tendencia. Alex de Tocqueville fue el más grande analista de las democracias, fundamentalmente las de Estados Unidos. Y a pesar de que veía inmensos bondades y beneficios de las democracias estadounidense, que alabó y ponderó de manera magistral, también veía sus peligros, sus riesgos. Y este Ministerio de Justicia son precisamente los riesgos que veía Tocqueville. Yo los invito a leer o a ver en Google, en Internet, las frases de Tocqueville de la democracia, los riesgos que él advertía. Fue un adelantado en su tiempo. Y el Ministerio de Justicia es precisamente uno de los riesgos de los que habla Tocqueville. Es una tiranía benevolente, una tiranía suave que se presenta con buenos discursos emocionales, con engaños y manipulación. Pero detrás está el socialista que te quiere planificar y dirigir tu vida, que se quiere meter hasta en el rincón de tu hogar.
y que quiere desnaturalizar y pervertir todas las instituciones de una república. En Uruguay existe, y esto viene de la mano, de una cultura estatista arraigada. Ante cada problema que tenemos los uruguayos, no nos miramos a nosotros mismos, no miramos la sociedad civil, que es la que debe dar respuesta a esos problemas, sino que miramos al principal colectivo monopólico que genera esos problemas. ¿Cómo podemos pedirle solución al problemático? ¿Cómo podemos pedirle que solucione nuestros problemas quien se encarga de multiplicarlos? Parece que ante cada problema hay que crear algo nuevo, una nueva oficina, un nuevo ministerio, una nueva agencia, una nueva regulación. Y nosotros aplaudimos como focas y no nos damos cuenta que aplaudimos nuestra propia esclavitud. La calidad institucional no se mide por el tamaño del Estado, se mide por un Estado que sea fuerte, pero chico, no grande. Se mide por límites claros y que sean respetados. De eso se trata un Estado de Derecho. Confundimos enormemente, el uruguayo confunde y se equivoca cuando cree que más Estado es más libertad, cuando cree que más Estado es más seguridad. Es todo lo contrario. La seguridad nos la damos y brindamos nosotros mismos, en una sociedad humana, en una sociedad donde funcione las asociaciones civiles, no el Estado, ese grupo de burócratas que tiene el monopolio del poder. Esos nos van a hacer mal y nosotros seguimos creyendo en ellos como si fueran semidioses, como si fueran demiurgos que saben lo que es el bien común, que saben cuáles son nuestras necesidades y cómo resolverlas. No lo saben, no tienen la más pálida idea. Lo único que están haciendo allí es defendiendo su interés personal, el lobby, imponiendo su poder. Imaginemos por un momento investigaciones por corrupción política. ¿Cómo va a suceder eso en el Ministerio de Justicia, con un Ministerio de Justicia? Ya eso prácticamente es imposible en Uruguay. Imagínense ahora. Imaginemos tensiones entre el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia. Imaginemos posibles conflictos institucionales. ¿Esto fortalece o debilita la República? Cuando el Ejecutivo tiene herramientas administrativas sobre el sistema judicial, el equilibrio se altera por completo. Lo que manda en el Uruguay es el poder ejecutivo. Los otros dos poderes son títeres del poder ejecutivo, es decir, de los políticos. Hay incentivos para que los políticos cada vez más tengan más poder. Y qué error garrafal es eso, porque convierte las democracias en una partitocracia, que ya la tenemos, que es el comando de del partido político, pero a su vez del poder ejecutivo. La justicia necesita confianza. Si el ciudadano percibe politización, la credibilidad desaparece y sin credibilidad el Estado de Derecho se debilita. La independencia judicial no admite concesiones graduales, es sagrada. Las repúblicas no mueren solo por ambición de gobernantes, mueren por la indiferencia ciudadana que estamos teniendo con esto una vez más. Permitimos que el Estado, los políticos, los burócratas y la burocracia avance sobre todos nuestros derechos naturales y nada decimos, nos callamos. Seguimos durmiendo la siesta. La república muere cuando aceptamos la expansión del poder sin cuestionar, cuando creemos que el Estado siempre es la solución, cuando olvidamos que el límite es la esencia de la libertad. Nos convertimos en esclavos satisfechos. El ciudadano agradece cada expansión estatal que financia su propia pérdida de autonomía, que entrega poder creyendo que gana seguridad. Y cuando despierta, ya es tarde. Queridos oyentes, y queridos atrincherados de esta trinchera liberal, no estamos ante una reforma inocente, sépanlo. Estamos ante una decisión que puede alterar el equilibrio institucional de la República del Uruguay. No necesitamos más ministerios, necesitamos más respeto por la Constitución. No necesitamos más oficinas burocráticas ni más gastos públicos. Necesitamos que respeten nuestros derechos naturales. Necesitamos más límites al poder político, más independencia judicial, porque una república sin separación real de poderes puede mantener elecciones, pero pierde sustancia democrática. La libertad no se pierde de golpe, se va erosionando gota a gota, paso a paso, sin que te des cuenta. Se va erosionando con reformas técnicas que te presentan como meramente administrativas, como eficaces, con discursos seductores que tocan tu emoción, tu fibra, y tú siempre crees. Criticas al político por un lado, pero le crees por el otro, sin darte cuenta que el político siempre miente. Desde esta trinchera liberal lo decimos con claridad y sin temor, el poder debe ser limitado. La justicia debe ser independiente. El Ejecutivo no puede expandirse sin consecuencias, porque acá está en juego tu libertad, tu seguridad, tu bolsillo, tu derecho a un árbitro imparcial frente al Estado. Defender la separación de poderes no es ideología, es república, es defender lo más sagrado que tenemos, que es un orden jurídico justo, y eso el socialismo no lo tolera.
Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarme en este nuevo espacio, por pensar, por cuestionar. Y recuerden siempre, la libertad no se mendiga, la libertad se defiende. La libertad es estar siempre pendiente, eternamente en la vigilia. Hasta el próximo programa, que Dios los bendiga. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene